Hola niños, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a esta cuarta cápsula educativa de lenguaje y comunicación. En esta oportunidad está dirigida a los alumnos de séptimo y octavo año. El objetivo del día de hoy será conocer las características del texto literario. ¿Qué es un texto literario? ¿O qué es la literatura? El texto literario es aquel que tiene por finalidad entretener, provocar un goce, un disfrute, lograr que la persona se sienta atraído por una lectura. Básicamente los textos literarios tienen la funcionalidad o función de entretener. Ahora bien, ¿cuáles son estos textos literarios? Los textos literarios o el mundo literario se puede clasificar en tres géneros. El primero de ellos es el género narrativo. El género narrativo es aquel donde la presencia de un narrador nos va relatando una historia. Es un cuento, es un relato, una fábula, un mito, una leyenda. En este mundo narrado o mundo narrativo tenemos personajes, tenemos ambientes físicos, psicológicos, sociales, tenemos acciones. Lo más importante o más característico del género narrativo es la presencia de un narrador. Otro género que está dentro de los llamados textos literarios es el género lírico. El género lírico es el género de la poesía, de los sentimientos, del corazón, de los afectos. Es el género romántico. Ahí la voz principal es el hablante lírico, que es una voz inventada que está dentro del poema y que va entregando también su sentimiento y su emoción. ¿En base a qué? En base a un objeto lírico o fuente de inspiración. El tercer género que está dentro de los textos literarios es el género dramático. El género dramático es aquel género que fue creado para ser representado en un teatro, en una obra teatral. Es un género donde los actores asumen el rol de los personajes y pueden llevar a través de sus acciones el desarrollo de la historia o conflicto dramático. Pues bien, ¿qué tienen en común todos los textos llamados literarios? Ya dijimos que su funcionalidad era la de entretener. Los textos literarios corresponden a un mundo ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mundo inventado, irreal, imaginario, que surgió de la inventiva de un autor, que creó algo con la finalidad de poder entregar un momento de placer o de entretención a sus lectores. Por eso es importante no confundir con un texto no literario. Solo como antecedente, los textos no literarios son aquellos que tienen la finalidad de informar, de instruir, de argumentar, como por ejemplo la noticia, la columna de opinión, una receta, etc. Pero hoy nos estamos enfocando en los textos literarios, narrativos, dramáticos y líricos, que son creados por un autor que con imaginación plasma una realidad fantasiosa para poder entretener a los lectores. Otra característica de los textos literarios es que buscan embellecer el lenguaje, con el uso de figuras literarias, figuras retóricas también se les llama, que tienen por finalidad que el lenguaje sea hermoso. Es un lenguaje floreado, es un lenguaje muchas veces rebuscado, no es un lenguaje exacto, no es un lenguaje claro, sino que es un lenguaje que procura ser bello, atractivo. Otra característica de los textos literarios, estimados alumnos, es que tienen un alto contenido de subjetividad. ¿Qué es la subjetividad?
La subjetividad es esa facultad que tenemos los lectores de tener nuestra propia opinión sobre algo, de involucrar nuestros sentimientos. Me explico. Si yo tengo un texto cualquiera y leo un cuento, o leo un poema, o leo una obra dramática de este texto, puede que a mí me guste, me agrade, lo encuentre muy entretenido y hasta se lo pueda recomendar a mis amigos para que también lo lean. Sin embargo, este mismo texto a otra persona no le va a gustar. Lo va a encontrar fome, aburrido, y va a decir que no es bueno y que no lo lea. Eso es la subjetividad, cuando se involucra la apreciación propia. Puedo mirar el día, que está bonito, pero decir, este helado, no me gustan los días así, con este sol me extraño, me da frío, me puedo resfriar. Otra persona puede decir, oh, pero qué día más bello. Eso es subjetividad. Los textos literarios permiten la subjetividad, a diferencia de los textos no literarios, que tratan de ser objetivos. ¿Qué es decir objetivo? Objetivo quiere decir que trata de mostrar la realidad tal cual es, sin involucrar ni los sentimientos ni las opiniones personales de la persona que está leyendo ese texto. Pues bien, sigamos. Los textos literarios ya sabemos que son ficcionales, son inventados, pero hay algunos textos literarios que parecieran reales, porque sus personajes, porque sus historias, sus acontecimientos, el ambiente donde se desarrolla, es muy parecido a nuestro mundo real. Es ahí que nos encontramos con una característica de los textos literarios, que es la verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Es la capacidad que tienen los textos literarios de parecerse a la realidad. Ahora bien, hay textos que tienen una alta verosimilitud y parecieran que son verdaderos. Y hay otros que tienen una baja verosimilitud, muy pequeña. ¿Por qué? Porque tienen una mayor ficción. Son textos más fantásticos, más ficcionales. Por ejemplo, la fábula, donde los animales pueden hablar, pueden adoptar conducta humana a través de la personificación. Esos textos tienen una alta ficcionalidad, pero tienen una muy baja verosimilitud. Pero si yo leo, por ejemplo, Subterra de Baldomero Lillo, que relata la vivencia de los mineros del carbón, este tipo de texto tiene una alta verosimilitud. Pareciera real y podríamos decir que prácticamente es un reflejo de la realidad. Tiene una alta verosimilitud y una baja ficción. Pero aún así es un texto literario y corresponde al mundo inventado. Síganos siempre en el canal de YouTube de nuestra Escuela El Libertador. Por acá abajito está la campanilla para que te puedas suscribir y te lleguen todos los videos con su notificación para que los puedas ver. En tiempo de pandemia siempre les digo, no salgas de casa a menos que sea estrictamente necesario. Si lo haces, usa tu mascarilla y tu guante. Cuídate mucho, que tengas un buen día, una buena semana, saludos a vuestras familias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.